RadioTV.mx presenta. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues ya estamos nuevamente desde el centro urbano. Como qué rápido vuelan estas semanas y más con los benditos procesos electorales que nos tienen vueltos locos. Pero bueno, vamos a tomar la tarde libre de grillas. Hanna, ¿cómo estás? Hola, muy bien, Horacio. ¿Y tú? Pues bien contento porque a fin de cuentas la vida sigue y el tema de hoy es cómo atender el reto de todos los mexicanos. En verdad se está atendiendo a profundidad de todos los segmentos de población. Y bueno, tenemos una mezcla de entrevistas muy interesantes y vamos a empezar por saber qué está pasando en la Ciudad de México. A fin de cuentas, estamos en la capital del país, tenemos una zona metropolitana donde tienen que ver más de 20 millones de personas. El reto habitacional es muy complejo, las distancias, dónde están las casas, dónde están las escuelas, dónde están las fuentes de empleo, cuál es el valor de las propiedades, hay mucho tema. Y para hablar de eso, pues caramba, recurrimos con quien más involucrado está en esto, que es Manuel González, director general de Canadevi en Valle de México. Querido Manuel, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias, mi querido Horacio. Un saludo a ti y a todos los radioescuchas y es un gusto estar en tu programa. Oye, bueno, el fin de semana se realizó una de las muchas ferias de vivienda que lleva a cabo Canadevi, la Cámara de la Vivienda en Valle de México, para precisamente acercar la oferta de lo que se está haciendo de vivienda a la población. ¿Cómo percibes? Porque en torno a este evento, aparte de la muestra misma, está, pues tú tienes el sentir de la gente que se acerca, tienes el sentir para ver qué es lo que se está ofreciendo, tienes un poco la percepción también de las autoridades que seguramente estuvieron por ahí alguien en el evento. ¿Qué pasó? ¿Cuál sería tu corte con este evento que tuvieron este fin de semana el reciente pasado? Pues qué tal, mi querido Horacio, muchas gracias aquí por la oportunidad. Bueno, pues mira, sí tenemos muy claro el diagnóstico, bueno, por supuesto el sentir de la gente. Creemos que en materia de vivienda, la Ciudad de México, el Valle de México, pues tiene una gran oportunidad. Tenemos muchos retos. El tema es que en materia de vivienda, la vivienda desgraciadamente en la ciudad ha tenido un problema de fondo, en materia estructural, porque la vivienda de interés social en la Ciudad de México prácticamente es nula. Se está dando vivienda popular a través del Instituto de Vivienda y sobre todo por parte de los desarrolladores privados, pues hemos subido a una vivienda de popular a media residencial. Todo por un tema de normatividad, de reglamentación, que pues hemos tenido esta serie de problemas, ¿no? Y bueno, y la ciudad y la parte del Estado de México, la zona conurbada, pues con un gran reto en tema también de normatividad para poder dar esta vivienda en materia de verticalidad en la zona conurbada de la Ciudad de México. Entonces yo lo que te puedo decir es que en esa materia de vivienda, pues sí le quedamos a deber a la gente, porque en la Ciudad de México, digo, pues no es un secreto, todo mundo que queremos comprar una vivienda, pues nos hemos dado cuenta que a través de los años, pues cada vez la vivienda está más alejada, sobre todo en los sectores populares y de menores ingresos de la ciudad. No, sencillamente no hay, sencillamente pensar en comprar una vivienda de menos de $1,000,000 es prácticamente imposible en la Ciudad de México y en las periferias hoy que estamos hablando tanto del problema tan grave que hay de movilidad, que hay de las enormes distancias que recorre la gente, pues hay veces que no es solución, entonces la gente pues tiene que optar por rentar, en algunos casos los que pueden pagar una renta y desafortunadamente los segmentos de menores ingresos tienen que seguir apostando en algunos desafortunados casos hasta invasión de predios, ¿no? Que es una de las cosas que quisiéramos evitar para que hubiera una producción. Vaya, creo que como política de vivienda, una política de vivienda que no garantiza el acceso a la vivienda a los segmentos de menores ingresos, a fin de cuentas tiene una pata coja, ¿no, Manuel? Sí, completamente. Mira, la verdad es que hay es un gran reto que tenemos y sobre todo va dirigido ahorita a los candidatos a la Ciudad de México. A veces por un poco cumplir los demandas sociales, pues se malentiende el tema de lo que realmente necesita de fondo la ciudad. Yo no quiero decir con esto que no tenemos que escuchar a los vecinos el problema del desarrollo urbano, el problema de la infraestructura, el problema del agua, pero contrario a lo que se piensa, el desarrollo de vivienda, cualquier desarrollo inmobiliario, si los recursos que la misma ley en materia de manifestaciones y en materia de derechos que pagan los desarrollos inmobiliarios de oficinas o de la misma vivienda, lejos de afectar el tema de infraestructura, los beneficia. Claro. Si entendemos esto, pues creo que podemos darle otra vista al tema de la ciudad y al tema de la urbanización en la Ciudad de México. El problema es que esos recursos no se están utilizando para lo que deben de utilizarse. Ese es el tema de fondo.
Ahora, no es nada más un tema de la iniciativa privada. La parte del gobierno tiene que invertir, sobre todo en materia de agua, que ahorita es un gran reto y está en boga de todos los candidatos a la jefatura de la Ciudad de México. Tiene que haber inversión pública y privada. Entonces, el desarrollo inmobiliario de vivienda, de oficinas, de centros comerciales, lejos de ser un problema, nosotros consideramos que es la solución. Sí, claro, es una oportunidad para, a fin de cuentas, las ciudades se tienen que actualizar a lo largo del tiempo y este gran músculo del sector inmobiliario, pues evidentemente tendría que utilizarse para las inversiones privadas, evidentemente ahí están, pero también para detonar la inversión pública. Como tú dices, hay un montón de impuestos que se generan por motivo de los nuevos proyectos, que ese recurso tendría que utilizarse para garantizar el suministro de agua, y hay recursos de otro tipo. Cuando vemos que la ciudad tiene una serie de carencias, caramba, ojalá que todos los problemas de la ciudad se resolvieran con dinero. Parece muy fácil, pero sí lo es. Tendrán y que... están datos, Horacio, mi querido Horacio, o datos duros. Fíjate, la Ciudad de México, en contrario a lo que se piensa, porque obviamente vemos una gran población flotante, la Ciudad de México se está despoblando. Sí, claro. La Ciudad de México ahorita hay cerca de 8.4 millones de habitantes. Dentro de 7, 8, 9 años, estamos calculando que va a haber 8.4 millones de habitantes. ¿Qué es lo que está pasando? A la Ciudad de México se van cerca de 100,000 habitantes al año y llegan cerca de 60,000. O sea, prácticamente en términos más o menos 40,000 personas están yendo a la Ciudad de México. O sea, entre los que se van y regresan. Sí, claro. Una. Segundo punto, el déficit de vivienda en el Valle de México, o sea, me refiero en el DF y en la zona conurbada, es cerca de 750,000 viviendas. En el puro Distrito Federal tenemos un déficit de vivienda de cerca de 260,000 viviendas. ¿Qué significa esto? Que necesitaríamos estar haciendo 70,000 viviendas en los próximos 10 años para cubrir la demanda de los matrimonios y los hijos que van a nacer, que está sucediendo en términos reales. Nosotros veníamos en la Canadevi y los socios, teníamos un tren de vivienda de cerca de 20,000 viviendas al año. Hoy, con el tema de normatividad, la norma 26, los problemas vecinales, la reglamentación, la Constitución, estamos haciendo 8,000 viviendas al año. Sí, claro. Entonces, venimos en un problema de fondo en el tema en donde no hay normas, reglas, normatividad suficiente en tema de densificación, en tema de reciclamiento de zonas abandonadas en la ciudad. Entonces tenemos un gran reto. Entonces a veces la política no lo entiende por temas electorales. Entonces yo creo que está ONU Habitat, están muchos organismos a nivel internacional, están ejemplos de ciudades a nivel internacional. Yo creo que la fórmula ya está muy vista, ¿no? El tema de movilidad, hay muchísimos parámetros. Yo creo que las fórmulas ya están. El tema es aplicarlas y sobre todo que los políticos se metan al tema de fondo, porque ya la Ciudad de México, el Valle de México, pues ya es caótico el tema de movilidad. La movilidad cada vez es más cara. ¿Por qué? Porque la gente se tiene que desplazar. Qué bueno que haya muchos centros comerciales, qué bueno que haya oficinas y ojalá y la industria del país responda para crear muchas fuentes de trabajo. Esa es la parte buena, ojalá y haya muchas fuentes de trabajo. El tema es, ojalá y se llenen todas las oficinas. ¿Dónde va a trabajar esa gente? Sí, ojalá y se planee debidamente. ¿Dónde va a trabajar? ¿Dónde va a trabajar? ¿Dónde va a vivir esa gente que va a venir a trabajar, no? Sí, claro, ojalá que la planeación permita ver que las casas estén cerca de los lugares de trabajo, que cada zona habitacional esté rodeada de las zonas de espacio público que se requiere para que la gente tenga su pedazo de ciudad en donde vive, ¿no? Eso sería muy importante. Ahora, Canadevi, ustedes están haciendo una labor importante porque aparte de su actividad cotidiana, pues en este momento de campañas políticas, también están trabajando de la mano con los candidatos, ¿no? Sí, así es. Mira, estamos invitando a los candidatos. Mañana estamos con Alejandra Barrales, ya estamos en contacto con Miquel Arriola, claro que nos anda ahí Claudia Sheinbaum. Entonces, pues estamos buscando para tener un diálogo al final los que hacemos la parte privada de la vivienda, que al final que somos, pues ahora sí que la industria que hace la vivienda en esta ciudad, ¿no? No, y son parte de la sociedad, digo, la iniciativa privada, el gobierno tiene que trabajar. Yo creo que el reto de quien llegue es saber hacer sinergias con las iniciativas de la sociedad y la iniciativa privada para que todos juntos construyamos las ciudades que necesitamos. Vaya, si estamos hablando de que la Ciudad de México es una de las ciudades más grandes del mundo, significa también que es una de los que tiene los problemas más importantes del mundo a resolver. El tema habitacional es fundamental porque yo te decía hace rato, podemos medir cualquier tipo de éxito que tengamos en la ciudad. Si en paralelo no logramos que la gente de menores ingresos tenga forma de vivir en ella, estamos fracasando como una estrategia de hacer mejores ciudades.
Completamente, así es, mi querido Horacio. Pues yo creo que tenemos un reto grande. No son buenas noticias para la vivienda en la Ciudad de México. Estamos trabajando con el gobierno del Estado de México para hacer un tema de vivienda interurbana. Esperemos que las autoridades del Estado de México entiendan este tema y bueno, pues vamos a trabajar. Nosotros llevamos años ya con estudios, con urbanistas, con universidades, con especialistas trabajando este tema, ¿no? Y bueno, por supuesto que tú, mi querido Horacio, al final como especialista en el sector, pues tú lo conoces bien. Pues mira, ¿qué te puedo decir? Es desgastante que a veces pareciera que es difícil hacer que los políticos lo entiendan, porque tristemente ya vemos lo que está pasando hoy, ¿no? Que hoy la Asamblea le está devolviendo al jefe de gobierno una iniciativa para un plan de desarrollo urbano que sencillamente en todos estos 3 años de legislativo de la Ciudad de México no pudo salir. No sé si sea el bueno o el malo, hay que corregirlo. Lo que es impensable es que no se logren construir ni un buen plan de desarrollo urbano, ni se logren alcanzar los acuerdos para aprobarlo, ¿no? Eso es lo que no puede ser, porque decíamos, a ver, tenemos una ciudad inmensa, con muchos problemas, con mucha gente, con una población flotante enorme, y obviamente deberíamos tener los instrumentos técnicos que permitieran que el crecimiento sea un crecimiento planeado, o sea, ojalá que las casas se hagan donde se debe y no donde se puede, y eso es un tema de planeación que qué bueno que Canadevi está trabajando con los futuros, con los candidatos a ser los futuros gobernantes y legisladores. Y pues bueno, querido Manuel, pues muchísimas gracias por tomar la llamada y espero verte por acá en cabina para platicarnos más largamente. Muchas gracias. Claro, sí, con todo gusto. Un saludo, mi querido Horacio, y a todos los radioescuchas. Pues muy bien, Hanna. La verdad es que sí es un reto. Todos los que estamos en la Ciudad de México, día a día nos damos cuenta de que cada vez es más difícil, cada vez es más caro, cada vez hay menos viviendas. Ojalá nosotros en nuestras oficinas pudiéramos decir que vamos a buscar viviendas cerca de donde trabajamos. Económicamente no es viable para la mayoría. Claro, sí, vamos comentándolo esto pues desde hace varios programas, como dices, pero pues es importante y por eso esta relevancia de tener la opinión de los expertos, de los que se están dedicando a esto, de los que están buscando soluciones o su forma de contribuir a la solución de este problema. Muy bien, y tenemos información y tenemos, ¿qué más tenemos? Redes Así sociales, es. ¿Qué más tenemos? Así es, vamos a ir ya a escuchar las noticias, pero antes les recordamos a nuestra audiencia todas nuestras redes sociales. Nos pueden visitar en Facebook como Portal Centro Urbano o en Twitter, en Instagram como @Centro Urbano, igual en nuestro portal, no olviden visitarlo. Bueno, ya pares político. Sí, es que el calor ya me está afectando un poquito. Ya pares candidato. Sí, pero no te digo cuál, porque ya sabes que... No, pero nos recuerden @Portal Centro Urbano y no olviden checar nuestro portal www.centrourbano.com para que chequen todas las nuevas entrevistas, los reportajes y pues eso es lo que vamos a ver ahorita, las noticias, lo más relevante de la semana. Vamos a verlo, vamos a ver. Noticias. Estas son las noticias. Publican nuevas reglas de operación para subsidio. Las reglas de operación de subsidio de la CONAVI para comprar, construir, ampliar o mejorar vivienda en 2018 contaron con algunas adecuaciones con el objetivo de que los beneficiarios obtengan viviendas de mayor precio y sustentables, así como brindar financiamiento a personas no afiliadas. Ciudad de México reconocida por acciones a favor del medio ambiente. Forbes Cities reconoció a la Ciudad de México con el primer lugar a nivel de Latinoamérica por las implementaciones realizadas en 2017 a favor del medio ambiente. En segundo lugar estuvo Buenos Aires y en tercero Río de Janeiro. ICA gana licitación para nuevo aeropuerto. El Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México informó que la emisión de fallo de la licitación pública internacional para la construcción de plataformas de la terminal, edificio satélite, terminal de carga y mantenimiento de aeronaves del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México la obtuvo el consorcio conformado por sociedades mercantiles ICA Constructora de Infraestructura, Compañía Constructora Más e ICA Flor Daniel. El Parque La Mexicana de la Ciudad de México fue galardonado por la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios por ser el mejor proyecto de desarrollo urbano. Para realizar y concretar ese proyecto, el Gobierno de la Ciudad de México, en conjunto con Grupo Danos y COPRI, cedió parte del predio al parque público que, a decir de las autoridades, es autofinanciable y tiene impacto social. Certifican al Centro Histórico de San Luis Potosí como Patrimonio de la Humanidad.
Con motivo del trabajo realizado en 25 años para la conservación, promoción y rehabilitación del Centro Histórico de San Luis Potosí, la UNESCO y el INAH entregaron al gobierno estatal la certificación oficial como Patrimonio de la Humanidad por formar parte de la ruta Camino Real Tierra Adentro. Balkrishna Doshi, primer hindú que recibe el premio Pritzker. La trayectoria de más de 70 años del arquitecto, planificador urbano y educador Balkrishna Doshi, originario de India, fue reconocido con el premio Pritzker 2018, máximo galardón de arquitectura. Reportó para Desde Centro Urbano, Hanae Pacheco. Si quieres más información, visítanos en @centrourbano y en www.centrourbano.com. ¿Quieres comprar una vivienda? ¿No sabes cuál es tu mejor opción de crédito hipotecario? ¿Quieres decorar tu hogar? En Periódico Mi Casa tenemos toda esta información y más para ti. Somos un periódico impreso mensual y también puedes encontrarnos en periodicomicasa.com.mx y conocer todas las secciones de interés que tenemos para ti. Asesor De compras, en verde, desarrollos, decoración. ocio. Síguenos también en nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook como Periódico Mi Casa y en Twitter como @Periódico Mi Casa. Aquí en lo que Pilar está haciendo machincuepas, pero bueno, muy bien, ya estamos de vuelta. Hanna, pues de vuelta, y seguimos con esta plática para ver qué es lo que está haciendo para atender las diferentes necesidades de vivienda de la gente, porque ya hablábamos de los problemas que hay en la Ciudad de México, que son muy complejos, una población urbana que la oferta más barata de vivienda está en $1 millón, que hay créditos de Infonavit de unos 600, pero eso no es la realidad de todo el país. Y para hablar de ese tema, también hay un grupo de empresas que son las empresas que están afiliadas a Convives, que hacen vivienda para los segmentos rurales en muchos casos, que son gente que vive con menores ingresos y que muchas veces la solución de vivienda tiene que ver un poco o un mucho con autoproducción. Y tenemos en la línea a Carlos de la Garza, que es el presidente de Convives. Querido Carlos, ¿cómo estás? Con el gusto de saludarte como siempre y a tu auditorio. Muchísimas gracias por invitarnos. Hombre, oye, estamos platicando con la gente de aquí de Canadevi, Valle de México, lo complejo que estaba hacer vivienda en la ciudad, la regulación, los usos del suelo, el costo del terreno, en fin, ya lo sabemos. Sin embargo, cuando nos vamos para tu segmento, para qué es la vivienda que se hace en muchas ocasiones en los territorios rurales, resulta que el problema tampoco es menor y obviamente se complica por el tipo de vivienda al que puede acceder la gente. ¿Cómo es el escenario en ese ámbito de la vivienda para los segmentos rurales? Bueno, primero aprovecho para saludar a nuestros amigos de Canadevi, porque los vemos con muy buenos ojos y estamos empezando a trabajar con ellos acuerdos de colaboración que nos va a dar mucho gusto. Mira, Horacio, la realidad en el tema de autoproducción, que es básicamente construirle una vivienda a una persona no afiliada al Infonavit o a la Seguridad Social de Vivienda en un terreno que ya cuenta con él. Normalmente nos enfrentamos con dos retos muy importantes. Un tema es la ubicación, obviamente, del terreno, que nos presenta retos logísticos muy importantes de construcción. Entonces, a veces nos topamos con que la falta de infraestructura y de acceso a estas comunidades, pues complica un poquito la vivienda y hace a veces un poco difícil llegar con los materiales a estos lugares y por lo mismo pues mantener las viviendas en los precios que esta gente requiere, ¿no? Y el otro gran reto que pues, ya lo hemos platicado contigo, pues, es el tema de acceso a financiamiento para que estas personas se puedan hacer de una vivienda, ¿no? Ciertamente el esquema de autoproducción es una posibilidad para tener un acceso a una vivienda más económica que la que normalmente se construye para los afiliados. Esto no es tanto porque la vivienda sea de distintas características o de otra calidad o porque la gente Canadevi venda caro, simplemente es porque acá el beneficiario, en este caso un no afiliado, está poniendo el terreno, ¿no? Con lo cual todo lo que es la inversión al terreno, a la titularización del terreno, a los permisos, a llevar infraestructura, etcétera, pues eso es un gasto o una inversión que corre por parte del beneficiario, ¿no? A nosotros nada más nos toca ponerle la casa en sí. Entonces,
eso que ha hecho, bueno, pues que el esquema de la falta de financiamiento a veces hace que estas personas pues no tengan acceso a esos 300,000 pesos. Si bien es cierto que el subsidio federal impulsado por CONAVI, por el doctor Wolpert, ha ayudado tremendamente a que atendamos este sector, ciertamente pues el número de viviendas año con año sigue siendo un nivel muy modesto contra el reto y la demanda que hay, ¿no? Sí, claro. Se están haciendo apenas 50, 60,000 viviendas en un mercado que solo para evitar que siga creciendo el rezago habitacional requerimos hacer cerca de 200,000 viviendas al año. Sí, la verdad es que el tema es ese, y como tú bien decías, ¿no? El tema es que la gente primero no tiene el perfil de empleo que le permite tener el acceso al crédito. El reto fuerte del país, como en muchas otras cosas, es la equidad, ¿no? ¿Cómo logramos que haya esa inclusión financiera que permita que el suelo sea parejo y que las gentes que están en situaciones difíciles en las comunidades rurales tengan acceso a financiamiento? Hoy es difícil entender la solución al reto habitacional sin el apoyo de un financiamiento, y la realidad es que hay millones de mexicanos que por su lugar de origen, por su forma de vida, por su forma de trabajo, pues no lo tienen, y eso sería un tema que habría que corregir. Ahora, estamos terminando una administración, ya tenemos un modelo que funciona, pero evidentemente hay cosas que se pueden hacer para perfeccionar estas soluciones que se dan para la vivienda en zonas rurales y para personas que tienen un problema de no inclusión, ni inclusión financiera, y que obviamente no son derechohabientes ni Infonavit y Infoviste. ¿Tú qué sugerirías? ¿Cuál sería tu carta Santa Claus de lo que se pudiera pedir para atender las necesidades de ese segmento de población? Bueno, mira, primero mi carta Santa Claus, Horacio, es continuidad. Ay, por favor, ¿no? Por Dios, empecemos por eso, ¿no? Exactamente, continuidad. O sea, yo creo que hay muchísimo trabajo que se ha hecho, claro que es perfectible, pero así como anteriores presidentes de Convives, porque yo soy el quinto presidente en Convives, llevamos 10 años, yo creo que hay que darle continuidad a las cosas. México requiere que la continuidad se dé transeccionalmente. Entonces, yo lo que primero que le pediría a cualquier gente que entre al nuevo gobierno es, antes de opinar, de componer, sigamos operando como vamos operando y no paralicemos el país o autoproducción, en nuestro caso, 6 u 8 meses, en lo que vemos cómo lo hacemos mejor. No dejemos de hacer, claro, por hacer las cosas mejor. Entonces yo lo primero que te diría es continuidad, no nos paremos. Y en ese proceso yo lo que diría es, hay dos grandes temas en el tema de autoproducción que valdría la pena voltear a ver, ¿no? El tema uno es buscar mecanismos con mucha creatividad que complementen el subsidio federal con un esquema de garantías al crédito para que verdaderamente detonemos la industria del crédito para este segmento de la población, ¿no? Si bien es cierto que FONAPO viene haciendo esto, ¿no? A través del seguro que ofrece de cobertura de primeras pérdidas, creo que lo tenemos que potenciar mucho más, darle mucho más volumen. Creo que valdría muchísimo la pena ahí unir también los esfuerzos de Sociedad Hipotecaria Federal, que también lo han venido buscando y haciendo muy bien. Entonces yo creo que esas serían mis dos cartas Santa Claus ahorita, te lo digo sinceramente, ¿no? Y una tercera sería mucha transparencia en los temas de información, ¿no? Nosotros venimos trabajando con el RUB, nos gusta muchísimo trabajar con el RUB, y yo creo que si en la medida en que podamos tener acceso a la información de dónde verdaderamente está esta demanda, pues también estará en Convives y en los empresarios que estamos aquí agrupados, en llevar los productos en tiempo y forma a estos lugares, ¿no? En lugar de estar nosotros inventando en dónde está la demanda. Yo creo que el gobierno nos puede ayudar mucho con la información que tiene para poder canalizar la demanda en tiempo y forma a quien verdaderamente lo necesita, ¿no? El tema es ese, el tema es ubicar muy bien para dirigir el subsidio, dirigir que todos los apoyos vayan a donde debe ser, ¿no? A veces pareciera que hablábamos de que hay una gran producción de vivienda porque se hacen en el país 450,000 viviendas nuevas o se invierten 450,000 millones de pesos, pero a fin de cuentas esa cifra acaba no diciendo nada si dejamos sin atención a los más desprotegidos. Eso es una profunda injusticia social que evidentemente tenemos que resolver, y que es lo que ustedes hacen, ¿no? Atender a los segmentos de bajos ingresos, aprovechar los instrumentos que hay. Qué bueno que haya subsidio. Yo también pensaría que habría que multiplicar el subsidio, ¿no? Habría que lograr que la bolsa fuera más grande. Definitivamente, mira, los recursos, y no empecé
pidiendo esa carta Santa Claus. Los bueno, recursos, es que hay que meterlo, tú mete la carta completa, ya, según como te portaste, que te irá, ¿no? Mira, sí, definitivamente necesitamos multiplicar los recursos para el segmento, ¿no? Y necesitamos ser muy creativos como. Yo entiendo que la política pública en términos de recursos, bueno, ha estado compleja. La verdad es que hay que aplaudirle también a CONAVI. Es cierto que también ha canalizado, a pesar de tener menos recursos, más hacia este segmento, y eso ha sido muy, muy bueno. Eso, sin duda, ha sido un cambio importante con el doctor Wolpert, que tuvo esta visión de canalizar a los más pobres el subsidio, pero claramente hay mucho por hacer en términos de cantidad. Pero quisiera complementar una cosa, un comentario que dijiste. Tú dijiste se hacen 450,000 viviendas al año en este país, y eso yo creo que es una gran mentira. ¿En qué aspecto es? Esas son las 450,000 viviendas que medimos. Sí, claro. Hay otras 300,000, 350,000 viviendas que nadie mide. Sí, otro tanto, o quizá más, incluso otro tanto, ¿no? Exactamente. Entonces yo sí creo que por ahí hay las bases de datos del INEGI y algunas otras bases de datos que sería muy bueno que transparentemos a través del RUB, a través de otro mecanismo, porque ciertamente hay información que nos puede dar muchísimo conocimiento de este mercado con mucha mayor profundidad, y está ahí. Y cuando hablemos de construcción de vivienda, pues que ya hablemos integralmente, ¿no? Sí, vaya, habrá que... Esta es la vivienda de afiliados y esta es la vivienda de los no afiliados. Sí, claro, porque y esta es la producción industrial, la que hacen las empresas, y esta es la que hace la gente, porque a veces se nos olvida que si hay así como hay empresas que hacen las viviendas de millones de dólares, también está la constructora Pueblo que hace otro tanto. Si las empresas afiliadas a Convives, a Canadeve y a ADI hacen a lo mejor 450,000, la gente por sus propias formas y diferentes alcances hace otro tanto, y esa es una parte importante. Que fíjate, tú preguntabas por indicadores. Alguna vez yo veía un indicador muy interesante que es la venta de tinacos. Si tú mides el número de tinacos que se venden, te va a dar un número mucho más aproximado del número de casas. O si mides el número de muebles de baño. Entonces, es muy interesante cómo es cierto lo que tú dices. A veces falta información para entender lo que está pasando, y también para entender que mucha de la vivienda que se hace de autoconstrucción, si no se hace debidamente acompañada por expertos, que es el caso de ustedes, pues mucha de esa gente está en realidad tirando dinero, no está construyendo, no está capitalizando esa inversión que debiera ser, ¿no? Sí, y ese es el otro tema, ¿no? Yo creo que hay un gran aprendizaje también, el tema de la asistencia técnica, ¿no? Yo creo que este tema que vivimos con los sismos en los distintos estados que fueron afectados, creo que también es un gran aprendizaje que le pedimos al gobierno trabajar de la mano con ellos en la planeación. Yo creo que ese sería otro elemento a la agenda de la vivienda en general, ¿no? Bienvenido todo lo que es la autoconstrucción, pero yo creo que el gobierno debe vigilar que los lineamientos sí sean los adecuados, sí, claro, y que la gente sí tenga la capacidad para que evitemos estas tragedias, ¿no? Al menos que no se haga vivienda en lugares riesgosos, ¿no? Y que la que se haga, pues se haga siguiendo los lineamientos básicos de construcción, en donde pues esta vivienda no ponga en peligro la vida de estas personas, ¿no? No, y sea vivienda habitable, porque hay veces que la gente con la mejor intención, hay veces que construye y se le olvida ponerle ventanas, o se le olvida ponerle la salida del humo para cuando tienen la estufa, y ese tipo de cosas también hay que contar. Pues querido Carlos de la Garza, muchísimas gracias por tomar la llamada como siempre, y pues quedamos en contacto contigo para que nos sigas platicando cómo va este mundo de la producción, de la autoproducción asistida, qué está pasando en el campo mexicano en materia de vivienda. Muchas gracias, Carlos. Sale, igualmente, Horacio, gracias a tu auditorio y a todo el mundo. Un abrazo. Mucho. Pues bueno, es que es otro mundo. Es que cuando llegamos al campo y vemos que ahí las necesidades de la gente son otras, caramba, tenemos que reflexionar, ¿no? Oiga, tengo un problema con mi techo. ¿Cuál problema? Pues que no tengo techo. Es un problema real de la gente que tiene, cuando hablamos del reto de vivienda, hay gente que piensa que la gente vive en la calle. Cuando decimos hay un rezago habitacional de 9 millones de casas, no, señores, no es que falten 9 millones de casas, es que hay 9 millones que a lo mejor una parte de ellas no tienen piso, otras no tienen techo con material adecuado, otras no tienen instalación eléctrica, otras no tienen agua. O sea, hay veces que el rezago es más cualitativo que cuantitativo, y ese es igual de doloroso, igual de fuerte, ¿no? Sí, como dices, bueno, uno puede seguir sacando más y más. Bueno, o sea, hay mucho tema que hablar de todo esto, pero pues ahora vamos con más información, igual de interesante. Vamos a escuchar la entrevista con Juan Manuel Olivo, director de promoción y emisoras de la Bolsa Mexicana de Valores. También importante ver qué pasa con el mercado de valores, porque para este sector inmobiliario hace falta lana, siempre hace falta lana. Vamos a oírlo.
A pesar de factores como las elecciones presidenciales, la renegociación del Tratado de Libre Comercio o la reforma fiscal en Estados Unidos, el sector de la vivienda mantendrá una buena dinámica en 2018 y la Bolsa Mexicana acompañará a los diversos actores como una opción ideal para obtener recursos y concretar sus proyectos, aseguró Juan Manuel Olivo, director de promoción y emisoras de la Bolsa Mexicana de Valores. En entrevista con Centro Urbano, el directivo de la bolsa consideró que la industria vivendera está llamada a ser un actor relevante para la economía mexicana. Recordó que incluso calificadoras internacionales han señalado que en 2018, a pesar de los factores que pudieran generar incertidumbre, el sector de la vivienda mantendrá una dinámica positiva. Más allá de eso, yo te diría que la volatilidad y los escenarios atípicos, por llamarlos de alguna manera, son un ingrediente que de manera permanente vamos a vivir con ellos y que no solamente habrá que verlos como un semáforo rojo, sino quizás como oportunidades, ¿no? Como movimientos donde habrá espacios para poder invertir y espacios para poder tener utilidades muy interesantes. El directivo recordó que hasta el momento 9 empresas vivienderas mantienen participación en la bolsa, 8 de ellas empresas públicas con presencia en el mercado de capitales. Explicó que si se toma en consideración las empresas del sector inmobiliario en su conjunto, en total se han emitido CECADES que superan los 40,000 millones de pesos. Los nuevos edificios corporativos, y no solamente en el área metropolitana, sino que en todo el interior de la República. Entonces, esta es la forma como la Bolsa Mexicana de Valores le apuesta mucho al crecimiento, a la infraestructura inmobiliaria. Juan Manuel Olivo explicó que se ha iniciado una campaña para invitar a medianas empresas a participar en la Bolsa Mexicana de Valores. Señaló que el objetivo es quitar la idea que el mercado de valores solo es para las grandes compañías. Lo que hemos hecho es acercarnos, por ejemplo, con CONAVI, nos acercamos hace tiempo y queremos un convenio con el CEMIC, allá por Periférico Sur, donde tuve la oportunidad de platicarle a toda la Cámara de la Construcción lo que significaba realmente acercarse a la bolsa. Creo que todas aquellas empresas que puedan aprovechar proyectos interesantes para poder continuar su desarrollo, pues pueden considerar al mercado de valores como una opción para obtener recursos y poder echar a andar sus proyectos. Informó para Desde Centro Urbano, Edgar Rosas. ¿Quieres recibir en tu celular las noticias más importantes de los sectores vivienda, inmobiliario, arquitectura, urbanismo y construcción? Centro Urbano tiene un nuevo servicio informativo para ti. Alertas de WhatsApp. Es muy fácil. Envíanos un mensaje vía WhatsApp al 55 60 24 02 67 y te agregaremos a nuestra comunidad de alertas. Este servicio no tiene costo y al momento empezarás a recibir la información más oportuna. ¡Suscríbete! Recuerda, 55 60 24 02 67. Muy bien, y seguimos en este recorrido por el país para ver cómo está atendiendo el reto habitacional. Decíamos, el reto habitacional es muy grande, pero no se puede hablar de él de una forma homogénea. Hay necesidades de la gente que vive en las comunidades rurales, hay las personas que viven en la Ciudad de México, a lo mejor que es una zona muy compleja, pero está el resto del país que también tiene necesidades complejas en cada una de las plazas, que van de tipo de empleo de la gente, ingresos, el clima mismo, la topografía de los lugares, la regulación. Y bueno, para hablar de esos temas, importante hablar con un empresario de la vivienda que tiene presencia en buena parte del país, y para eso tenemos en la línea a don Jesús Sandoval, director general de RUVA. Jesús, ¿cómo estás? No, parece que ahí... No me lo han puesto. Sí, no me lo han puesto. todavía. Yo aquí mandando ya el enlace. No, bueno, seguimos en Jesús Sandoval de RUVA. Estamos en espera del enlace y bueno, seguimos platicando. Pero el punto es que sí necesitamos tener una referencia de lo que está pasando en todo el país, porque así como tenemos un montón de gente que está en la situación de campo, pues también tenemos un montón de gente que está en las ciudades medias, que está en ciudades como Cancún, que está en ciudades como, no sé, todo el Bajío, toda la parte norte, donde hay una enorme también demanda de vivienda, y también hay que atenderlos si son diferentes condiciones. Ahora sí ya tenemos en la línea a Jesús Sandoval. ¿Jesús? Pues no, Bueno. Jesús, ¿cómo estás? Muy bien, Horacio, ¿cómo estás tú? Bien, pues platicando con el gusto de saludarte para Estados hacer un recorrido por lo que está pasando en el país en materia de vivienda, y nos importa mucho tu posición al frente de RUVA, porque ustedes tienen presencia en varios estados del país, en muchas ciudades, y tienes una percepción muy clara de lo que está pasando. ¿Cuál sería tu diagnóstico a la situación de lo que el momento que vive el sector vivienda mexicano en este momento? Pues yo creo que hemos sido
afortunados porque el sector de la vivienda ha venido creciendo arriba de lo que ha venido creciendo la economía. Un evento por ahí en la crisis de 2008, 2009, nos estuvo pegando algo en 2010, pero en el caso nuestro, después del 2011, hemos venido creciendo pues, sistemáticamente a una tasa muy interesante de 2 dígitos en los últimos 7 años. Nos asustamos un poco en el 2017, finales de 2016, inicio de 2017, inclusive nosotros bajamos un poco el ritmo, teniendo que pudiera haber pues otro ciclo a la baja en el mercado. En el 2017 nos dimos cuenta que no, que fuimos nosotros los que reaccionamos así, cambiamos la estrategia para el segundo trimestre, volvimos a llenar los inventarios y logramos tener muy buen cierre en el 2017, igualando las cifras, teniendo un crecimiento del 4% en ingresos con respecto al 2016 y un 1% en la utilidad neta, que nosotros los indicadores que tenemos, pues muy interesante, porque como se veía al inicio de 2017 y haber terminado con las mismas cifras, con un crecimiento de un dígito de 4% en ingresos y 1% en utilidad, después de 6 años consecutivos de crecimiento, pues fue un año muy bueno. Así lo vimos en 2017 y estamos viendo, a pesar de la incertidumbre, a pesar de lo que se ve en el entorno pues, internacional, nacional y político, seguimos viendo con optimismo este 2018 en el sector de la vivienda. No estamos viendo signos en el mercado que pudieran pensar que este año no va a ser igual de interesante y bueno como lo ha sido en los últimos años. No, de hecho, viendo los números de lo que está pasando en el sector, parece que las ventas van bien. Ahora, en el caso de Ruba, ¿ustedes en qué segmento de vivienda están teniendo mejor desempeño y en qué segmento estás? ¿Cuál es tu vivienda más barata, cuál es la más cara y en dónde está tu promedio? Pues nosotros hemos cambiado la estrategia precisamente después del 2010 y hemos estado mirando a la vivienda media. De tal manera que, por ejemplo, el 68% de los ingresos ya corresponden a este segmento de vivienda media y residencial. O sea, nosotros hace 7, 8 años, la mayor parte de nuestros ingresos era en la vivienda económica, la vivienda de interés social, y pues fuimos migrando a tal grado que ya ahorita el 68% de la mayoría de los ingresos corresponde a vivienda media y residencial. ¿Cómo los segmentamos? Más o menos vivienda económica, estamos hablando de viviendas que van de 150,000 pesos a 400,000 pesos, 500,000 pesos máximo, y vivienda media, estamos hablando de viviendas que van de 800 a 1,200,000, 1,200,000, y arriba de 1,200,000 hasta 3 millones, todos vendiendo vivienda de este monto, lo consideramos ya vivienda residencial en las casas en las que estamos operando. Entonces, prácticamente, pues ya con esta composición, y dado que, como se está enterado, la banca ha mantenido un crecimiento constante en la vivienda de interés medio, pues nosotros nos hemos montado en esa ola en los últimos 6, 7 años. El Infonavit es una medida que se nos está haciendo fiscal para incrementar la demanda en este segmento al haber elevado sus montos de crédito. Eso nos favoreció mucho en el 2017 y entonces también el Infonavit ha empezado a ser un jugador muy importante ya en vivienda media y va a ser cada vez más importante en vivienda media. Entonces, bueno, pues así estamos en todos los segmentos y estamos en todas las fuentes de financiamiento. Ahora, ¿ustedes en cuántas ciudades del país están trabajando? Bueno, nosotros estamos en 12 estados. 12 estados. Estamos en 16 plazas y estamos en 23 municipios en el país. Pero algo interesante, estamos en los estados que tienen un crecimiento en la economía promedio mayor al promedio de crecimiento de la economía. La economía está creciendo al 2.8 y estamos en estados que están creciendo al 3.5, 4%. Y obviamente este crecimiento de la economía permite que esas personas, esos trabajadores, sean muchos trabajadores derechohabientes, ¿no? Que tienen acceso a créditos de Infonavit, lo cual pues, es importante, o acceso a un financiamiento bancario. Así es, nosotros, bueno, hay que recordar que si hay una gran demanda de vivienda, pero esta demanda no se vuelve efectiva hasta que la persona no tiene
un ingreso estable, una capacidad de ahorro para poder darle enganche y en este caso pues pagar su mensualidad. Y en los estados en los que estamos, hay mucho empleo. Voy a mencionar algunos. Estamos en Baja California, en las plazas de Tijuana, Mexicali, estamos en Hermosillo y en Obregón, en el estado de Sonora, estamos en Chihuahua y en Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua, estamos en Saltillo y en Torreón, en el estado de Coahuila, estamos en toda la zona metropolitana de Monterrey, en el estado de Nuevo León, estamos en León, Guanajuato, en Guadalajara, en Querétaro, en Toluca, en Puebla, en Veracruz, en Playa del Carmen y en Cancún, en el estado de Quintana Roo. Entonces, prácticamente estamos en ciudades en las que el empleo formal ha ido creciendo de manera muy, muy importante. Y eso pues ha hecho que esos estados tengan un dinamismo mayor, tanto en la economía en su conjunto, y en el caso de la vivienda, pues de una manera muy especial, por lo que mencionas precisamente, que son personas que tienen empleo formal, tienen capacidad de ahorro y son sujetos a crédito. Oye, ¿y cómo percibes en este contexto las dificultades para hacer lo que se está llamando la nueva agenda urbana? Por ejemplo, ¿en cuántas de estas plazas en que estás es sensato hacer vivienda vertical y densificar? ¿Cómo percibes ese cambio en el discurso? ¿Ya se está volviendo en un cambio en la realidad? Bueno, nosotros estamos viendo eso y ya estamos haciendo vivienda vertical, de vivienda media residencial, departamentos de 1,5 millones a 2 millones de pesos en la zona metropolitana de Guadalajara. Tenemos un proyecto que todavía no hemos arrancado, pero tenemos un proyecto para entrar en vivienda vertical en Querétaro. No tenemos proyecto, pero vemos que Monterrey también es un estado muy interesante para este tipo de vivienda vertical. Y estamos explorando, estamos operando en Toluca, en el Estado de México, y en el Estado de México, en la zona conurbada con la Ciudad de México, estamos viendo un proyecto también de vivienda vertical, ya en un terreno bien localizado. Entonces, definitivamente es una tendencia, y nosotros, así lo ha hecho Ruda en sus 38 años de existencia, seguimos al mercado. Yo creo que el éxito de la empresa es que nosotros seguimos al mercado. En su momento fuimos el primer lugar, nos dieron un reconocimiento del primer lugar a nivel nacional, con estaba Víctor Borras en Infonavit, por ser el desarrollador que más vivienda económica hicimos en un año. Bueno, pues esa era la ola, ese era el momento, lo hicimos. Vino la detonación de la vivienda negra de manera muy importante en los últimos 6-7 años en la banca, y ahora somos unos jugadores muy importantes en vivienda media, y en la mayoría de nuestros ingresos vienen de parte de la vivienda media. Y ahora también vemos en el futuro que viene la vivienda vertical, y nosotros pues queremos ser un jugador también importante en esto, aunque estamos conscientes que esto va a dar solo en ciudades como menciono Tijuana, Guadalajara, la zona metropolitana de Guadalajara, Monterrey, obviamente la Ciudad de México, y aunque hay otros mercados que podrían ser interesantes también, como Puebla, en vivienda vertical. Pues muy bien, querido Jesús Sandoval, muchísimas gracias como siempre por tomar la llamada, y te estaremos dando mucha lata para que nos vayas platicando qué va pasando en esas plazas del país, porque esa información permite entender qué es lo que está pasando pues con la economía, porque obviamente estamos viendo de que si se están desplazando las casas, quiere decir que la gente sigue teniendo su empleo, sigue teniendo capacidad de pago, quiere decir que los créditos siguen estando accesibles y siguen abiertas las llaves de crédito, y eso a fin de cuentas es una muy buena noticia en momentos donde estamos ya esperando que venga el proceso electoral, que tengamos un nuevo gobierno y que venga como resultado de eso ya una nueva administración que esperamos que traiga más cosas buenas, ¿no? A fin de cuentas, estos relevos de gobierno, más que para cambiar partidos, lo que nos debe dar es esperanzas. Ojalá que veamos cosas buenas, y de eso estaremos tomando información de primera mano contigo, querido amigo, y un abrazo y estamos en contacto. Y pues también reconocer la labor tan importante que ha hecho el gobierno federal en este sexenio para apoyar la vivienda, la labor del Infonavit, del FODIT, de la Sociedad Hipotecaria Federal, que han sido fundamentales para que el sector de la vivienda tenga un mayor dinamismo, incluso que la economía en su conjunto. Entonces, sí, claro, pues esperamos que haya continuidad en estos proyectos y que sigamos teniendo pues una economía estable y un sector fuerte como pues se ha demostrado en los últimos años. Muy bien, pues te mando un abrazo y estamos en contacto. Gracias, a la orden. Ahí está, lo que pasa es que vaya, hay mucho ruido y en esto ya
cómo estará la cosa, que hubo que salir con una estrategia de medios para combatir las fake news famosas, porque el hecho es que pareciera que el mundo se está acabando y que el país está en ruinas, pero no, vaya, hay mucho que mejorar, pero es evidente que estamos en un país que está caminando. Hay muchas gentes que en lo que estamos platicando aquí están firmando su hipoteca, comprando su casa, otros están construyendo casas, la inversión sigue, todos queremos que estar mejor, y ojalá que veamos cosas mejores para el futuro, pero bueno, estos indicadores de que las casas se están vendiendo es síntoma, es evidente de que llega gente que tiene un trabajo fijo, que puede pagar una mensualidad, que tiene un ahorro para pagar el enganche y que tiene la disposición y la voluntad de comprar una casa. Y eso debemos rescatarlo como una buena señal de que el país está trabajando, ¿no? Estamos todos activos y estamos todos jalando para adelante. ¿Qué tenemos, Hanna? Pues tenemos más algo igual que tiene mucho que ver con este tema de la vivienda. La semana pasada se llevó a cabo el evento de The Real Estate Show que habíamos comentado, claro, igual en la emisión pasada, y ahorita traemos el reportaje sobre lo más importante que ocurrió en este evento. Vamos a verlo. A continuación, escucha el reportaje con Centro Urbano. Como cada año, The Real Estate Show reunió a líderes de la industria con el objetivo de analizar las oportunidades y retos que enfrenta el sector nacional, esta vez ante el escenario electoral 2018. Dicho evento, organizado por la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, se ha posicionado tanto en México y Latinoamérica como el más importante del sector. En el primer día del evento, Salvador Daniel, presidente de la ADI, expuso que en la actual administración se han invertido 36,000 millones de dólares en el país, con lo cual duplicaron la cifra a la que se comprometieron. La ADI ha mantenido en sus 26 años de existencia el compromiso con el desarrollo económico de México, que hoy ratificamos ante ustedes. La inversión acumulada de los socios ADI para el sexenio ha alcanzado la cifra histórica de 36,000 millones de dólares. Esto significa 100% más del compromiso firmado con el presidente Peña Nieto al inicio del sexenio. Esta inversión es el resultado de 584 proyectos desarrollados por nuestros asociados. Ese mismo día se contó con la presencia de la secretaria de Desarrollo Urbano, Territorial y Agrario, Rosario Robles, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, así como el arquitecto ganador del Pritzker 2005, Tom Main, quienes fueron testigos de la entrega de los premios ADI a Grupo Copri y Danos, Grupo Gigante Inmobiliario y Quiero Casa. El segundo día comenzó con un mensaje de bienvenida por parte de la directora de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, María José Fernández. En esta 16ª edición, que lleva por nombre Fortaleciendo México, conoceremos las tendencias nacionales e internacionales del mundo inmobiliario, que analizará la situación actual y las perspectivas del sector en nuestro país. También conoceremos de primera mano las propuestas de los candidatos a la presidencia de la República, a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México y de un candidato a la gobernatura del estado de Jalisco. En el evento destacó la presencia de los candidatos a la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Anaya y José Antonio Meade, quienes expusieron algunas propuestas para fomentar la inversión e incentivar el desarrollo inmobiliario del país. Además, estuvieron presentes los candidatos a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, Alejandra Barrales, Claudia Sheinbaum y Mikel Arriola, entre otras personalidades claves para el sector. Informaron para Desde Centro Urbano, Dinora Nava y Diego Rodríguez. ¿Quieres comprar una vivienda? ¿No sabes cuál es tu mejor opción de crédito hipotecario? ¿Quieres decorar tu hogar? En Periódico Mi Casa tenemos toda esta información y más para ti. Somos un periódico impreso mensual y también puedes encontrarnos en periodicomicasa.com.mx y conocer todas las secciones de interés que tenemos para ti. Asesor de compras, en verde, desarrollos, decoración, ocio. Síguenos también en nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook como Periódico Mi Casa y en Twitter como @Periódico Mi Casa.
Y bueno, tenemos el gusto de tener en la línea a Aurora García de León, que bueno, es la cabeza de DEREX, una de las empresas más innovadoras del mundo de la vivienda que hay en México. Y bueno, desde esa óptica de la innovación, de lo que se tiene que hacer para que las viviendas se están transformando. Hoy no podemos hacer las mismas viviendas como las hacíamos hace 20 o 30 años. Esto es una industria en transformación porque las cosas cambian, las ciudades cambian, las necesidades de las familias cambian. Aurora, querida, ¿cómo estás? Muy bien, un gusto saludarte. Pues platícanos, estamos viendo de que la vivienda pues, tiene muchos retos por delante, pero uno de ellos es que la vivienda responda a las nuevas necesidades de la sociedad, de las ciudades, de la economía y de las familias sobre todo. ¿Qué es lo que tendríamos que entender y que ya estás haciendo tú desde DEREX para que las viviendas sean la nueva generación de la vivienda mexicana? Mira, obviamente nos enfrentamos hacia una población mucho más educada, más exigente y bueno, y ante retos nuevos por el crecimiento natural de las ciudades. Yo creo que uno de los elementos a considerar es la diversidad en las soluciones. Antes nosotros pues nos dedicamos a hacer pura vivienda nueva. En este momento los mercados han ido evolucionando y tenemos que identificar distintas soluciones como la vivienda en renta, la vivienda rural, la autoproducción, co-living que llaman también, o sea, ya tenemos que avanzar en soluciones porque pues tenemos una población mucho más segmentada y con necesidades muy puntuales, ¿no? Oye, ¿cómo le haces para enfrentar este reto de innovación? Me queda claro que ustedes han invertido mucho en arquitectura, pero esta nueva arquitectura, ¿qué incluye? ¿Cómo haces, por ejemplo, para entender una vivienda que ya debe incorporar más tecnología para los millennials? ¿Cómo le haces para entender los nuevos retos de hacer las viviendas quizá más pequeñas, pero más eficientes? ¿Cómo se entiende esto? Mira, nosotros le metemos mucho al estudio y yo creo que y tenemos, no me acuerdo si te lo había comentado, pero una política de innovación muy clara donde continuamente estamos volteando a ver el mercado y trabajamos con pequeños proyectos pilotos, lo que nos ha ayudado cuando percibimos una nueva necesidad. Lo hacemos primero, lo piloteamos de una manera pequeña, tenemos una política que pues, no más de 2 al mismo tiempo, con cierto nivel de inversión y demás. Y ahí vamos puliendo y vamos ajustando. El tema de los millennials es muy interesante porque pues ya en el acercamiento cuando les empiezas a acercar soluciones, pues te dan un retro que nos cambia la manera de diseñar viviendas. Por ejemplo, o sea, ellos, si te fijas, muchos de ellos un millennials hasta cierto nivel que digamos que no han formado familia, pero que es una población muy importante en el país. Por ejemplo, no comen muchos de ellos en su casa, entonces dice, prefiero a que me pongas una cocina muy grande, prefiero que me dejes un espacio bien diseñado para trabajar, no un cuarto que yo tenga que adaptar, sino un espacio como si fuera una oficina, pues sí, y hemos sacado pues nuestros productos de vivienda transformable o productiva, le llamamos nosotros, que es mitad casa, mitad comercio, y han tenido mucho éxito. Le dan mucho peso al tema del espacio público, pero no como jueguitos infantiles y demás. Quieren un área verde, así muy específico y grande, más que al espacio interior. No se están yendo tanto porque quieran 2 recámaras o una vivienda con muchos metros cuadrados. Quieren algo muy bien ubicado, con buena conectividad y una zona verde donde está. Y fíjate que le dan mucha importancia al diseño en cuanto a imagen, pues sí. A la arquitectura. A la arquitectura, exactamente. Te están pidiendo cosas que antes no teníamos, que incluso los reglamentos municipales pues tienen que empezar a revisar. Y ahí tenemos un reto porque, pues, por un lado está la regulación que te marca pues una línea de cómo hacer las cosas, la regulación municipal, pero pues para atender a estas necesidades de la población, pues si lo haces bajo el reglamento actual nunca más lo vas a hacer. Entonces necesitamos encontrar con los municipios cómo ir dando pasos en la normatividad para poder atender a esta población. Entonces los pequeños proyectos pilotos sirven para que incluso la autoridad municipal perciba cómo funcionan
físicamente estos modelos y ir evolucionando. Pero, por ejemplo, ahorita si yo quisiera hacer el espacio, no ponerle 2 recámaras, o ponerle un área de trabajo bien con unas especificaciones diferentes, pues quizás en algunos municipios no lo puedo cumplir. Un tema interesante de esto es que se logre hacer y que se demuestre que no necesariamente hacer las cosas mejor implica que no sea rentable. Yo creo que la eficiencia como empresario es lograr esto y hacerlo eficiente para la gente y eficiente para la empresa. Sí, fíjate, generalmente digo, un proyecto piloto, tú tienes que estar dispuestos en un proyectito piloto que tú tienes un riesgo y a lo mejor ese proyectito en piloto quizás no va a salir, pero en nuestra experiencia, y tenemos ya varios años con este tema de la innovación o de nuestra política de I+D que creamos nosotros. Tenemos como desde el 2009 más o menos que empezamos con esto. De cada proyectito hemos ido integrando elementos ya en nuestro modelo de producción masiva que lo que han permitido es darle mucha plusvalía a la vivienda. Entonces, por un lado, aseguras la velocidad de ventas y que se venda en el producto, en el precio correcto. Contra los modelos, por ejemplo, de antes, que eran los proyectos más grandes, a lo mejor alejados de la ciudad, empezábamos generalmente vendiendo las casas mejores, de mejor precio al principio, y luego se iban bajando de valor, y al final vendíamos las viviendas más económicas y ya decíamos últimas casas, y se vendían ya casi como salieran. Ahorita no, estos modelos son al revés. Vas captando la plusvalía en el mismo proyecto, y una persona que te compra al inicio sabe que va a tener un beneficio, claro, porque en un año ya su casa va a valer mucho más. Pero son conceptos pues diferentes, pero tiene que ver con los aditamentos que le hemos ido puesto en diseño, en escuchar al cliente, ponerle su área verde, ponerle su vivienda productiva, ponerle darle importancia a la arquitectura. O sea, hay que hacerlas bonitas, hay que hacerlas modernas, hay que hacerlas habitables, acogedoras, y sí hay que meterle ánimo, pues todo eso te lo reditúa. Muy bien. Aurora García León, directora general de DEREX, muchísimas gracias por tomar la llamada como siempre, y siempre vamos a estar pendientes de ti porque sabemos que siempre va a ser un referente en materia de innovación y de echarle para adelante este esfuerzo de estar haciendo estudio para mejorar la calidad de la vivienda que se hace en México. Muchas gracias, Aurora. No, al contrario, gracias a ti y un saludo a todos. Muy bien, pues eso es el tema, y fíjate qué interesante en esta plática que tuvimos, cómo el común denominador son 2 cosas. Se mantiene el entusiasmo de las gentes que están haciendo las viviendas, y se están haciendo además cosas innovadoras. Esto que nos platica Aurora, pues es muy padre, ¿no? Ver que en medio de toda esta crisis, si unos estamos viendo qué dicen los candidatos y la preocupación y qué hacemos, hay quien sigue pensando en desarrollar, en hacer mejor arquitectura, en pensar qué quieren sus clientes, en decir, a ver, cómo le hacemos para que la gente realmente reciba algo que sea innovador y esto. Y pues bueno, estamos en un momento interesante donde qué bueno ver toda esta innovación en este momento que tanto hemos dicho de esto de la nueva agenda urbana. Qué bueno que diga Aurora de que la gente está dispuesta, la nueva generación de compradores que llega más informada, está dispuesto a aceptar menos espacio, pero mejor ubicación. Menos espacio, pero sí quiero que haya una gran área verde, quiero arquitectura, estoy dispuesto a pagar un poquito más porque la casa no sea una caja de zapatos, sino sea que de veras se le pueda meter en arquitectura. Pues eso pues es bueno, ¿no? Claro, y pues como siempre, mucha información muy útil, muy interesante, y como dices, pues es también muy interesante conocer los puntos de vista de diferentes especialistas, de que ellos desde su experiencia nos cuenten cómo la sociedad lo está tomando, cómo sus colaboradores lo están manejando. Eso pues siempre es bastante enriquecedor tanto para nosotros como pues seguramente todos los que nos escuchan martes con martes. Muy bien, pues Hanna, muchísimas gracias, terminamos. Y pues bueno, ya saben, escríbanos por favor, ya Hanna les dijo hasta el cansancio las redes sociales, escríbanos, mándanos preguntas, díganos de qué quieren que hablemos, a quién quieren que invitemos, y vamos a estar hablando todas estas semanas que vienen de todo este contexto de lo que está pasando en el sector inmobiliario en la ciudad. No solamente, cada vez que hablamos de casas, entiendan ustedes que con las casas hacemos mejores ciudades, de eso se trata. Y bueno, esto fue del Centro Urbano, les agradecemos y acá nos vemos. Hasta el próximo. RadioTV.mx presentó